Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, repetimos el gran placer y el privilegio de tener al gran maestro Sergio Vela. ¿Cómo está, mi querido maestro? Mi querido Raúl, encantado de estar nuevamente contigo, con tu auditorio y compartir pues una serie de reflexiones que siempre son sumamente estimulantes y creo enriquecedoras, ¿no? Hombre, mi querido maestro, hoy tengo un tema que a ti te va a llegar porque eres un amplio artista, eres un gran director, te ha gustado mucho la ópera, la música te enloquece. Estamos repitiendo, creo, momentos históricos. En el siglo XX hubo sistemas que respetaban tanto a sus figuras y no sé por qué estas figuras, 4 años después, estaban muertos de miedo, hablaban bajito, el terror y la represión los atacó. O sea, a los músicos soviéticos, que de eso podemos hablar muchísimo, o músicos alemanes, o ya hablaremos de intelectuales que les ha pasado lo mismo. ¿Por qué al sistema le gusta tanto, le fascina tanto el intelectual, pero al mismo tiempo le tiene tanto miedo, maestro? Por una parte, los sistemas políticos, prácticamente todos, buscan una legitimación a través de la élite inteligente, a través de los grupos ilustrados. Si cuentan con ello, piensan que a lo mejor tienen razón. Pero no hay que olvidar... Se legitiman. Se legitiman de alguna manera. No hay que olvidar también que hay una fascinación de muchos artistas por la proximidad con lo que consideran un poder bienhechor, sobre todo cuando se depende del subsidio público para poder llevar a cabo una serie de actividades. ¿Ese es el logro filantrópico que hablaba Paz? Hasta cierto punto es el logro filantrópico, por supuesto, que da y al mismo tiempo restringe, está restringiendo la libertad. Punto. Ahora, cuando se encumbra el poder soviético, muchos jóvenes artistas vieron que llegaba la justicia social, se entusiasmaron con un ideal moral, digámoslo así, y creyeron en la posibilidad de ejercer un arte de vanguardia. La vanguardia soviética la primera década de historia de la Unión Soviética es formidable. Maestro, hay grandiosas figuras. Equivalente a la vanguardia que se estaba viviendo en la República de Weimar, en una Alemania que por primera ocasión tras la Gran Guerra conocía la democracia. Pero muy pronto aparecieron los ogros. Es decir, el régimen totalitario, autoritario del marxismo-leninismo y después con Stalin reprimió cualquier expresión que cayera en el formalismo. Claro. Y lo mismo ocurrió en Alemania cuando se encumbran los nazis. Hubo una exposición formidable hace algunos años que se llamaba Moscú-Berlín, justamente explicando la similitud de las vanguardias y la represión que las vanguardias fueron reprimidas. Fíjate, y supuestamente son polos opuestos, ¿eh? E hicieron lo mismo. Pero se tocan los polos opuestos se tocan. Es más fácil sentar a una misma mesa a discutir a Hitler y a Stalin que a Stalin con Trotsky. Sí, porque eso nunca... Son casos aparentemente paradójicos, pero reales. Es muy fácil que el poder quiera utilizar al artista para legitimarse, para amplificar su voz. Es muy fácil que el artista con cierta ingenuidad caiga en la fascinación del poder y sobre todo en la ingenuidad de creer. Maestro, gran término, ingenuidad de creer. El hecho de buscar la utopía no te puede quitar la objetividad. Pero necesitamos pensamiento crítico para eso. Exactamente, maestro. Entonces, y eso nos está faltando en este tiempo. Nos falta por doquier, porque resulta que estamos acotados por la corrección política,
estamos acotados por miedo a cualquier tipo de represalia. No me refiero al caso mexicano, me refiero en general. En general, Por esto es doquier. general, maestro. Acaba de haber un hecho, querido Raúl, que a lo mejor estuviste enterado, de un profesor que es de origen chino, enseñando en una universidad neoyorquina, al que un grupo de estudiantes prácticamente lo echó de la cátedra porque al enseñar Otelo de Shakespeare puso la videograbación de la película de Sir Laurence Olivier, en que un blanco se pinta de negro. Y eso resultó insultante. Ofensivo. ¿Cómo es posible que eso resulte ofensivo? Me dirán, bueno, es que no eres negro y no has vivido la discriminación que los afroamericanos han padecido. Puedo entender ese, Sí, pero no es un argumento. Pero el arte es una interpretación de la realidad. ¿Y cómo vamos a decir que maquillarse de Otelo Es insultante? Maestro, un ejemplo, que para mí es una gran figura, porque crecí con ese señor. Hasta el apellido es grandioso. Furtwängler, el gran director de orquesta utilizado por el sistema nazi. O sea, lo utilizó muchísimo y al mismo tiempo le provocaba temor. Es esa grabación donde Furtwängler se limpia con un pañuelo después de haber saludado a Goebbels, y luego cómo se permite que lo ataquen de manera inclemente, nadie lo defiende. Y después el gran dios, von Karajan, utilizado también como para tapar esa figura. ¿Estoy equivocado o son dos grandes figuras? Son dos grandes figuras de la dirección orquestal. Pero fíjate qué curioso, el joven Karajan era protegido de Göring y el mayor Furtwängler era protegido de Goebbels, aunque Furtwängler nunca fue nazi. No, nunca fue. De hecho, pero lo utilizaron mucho. Lo utilizaron mucho, ¿por qué? Porque era director de la Filarmónica de Berlín. De Berlín, sí. Pero a casi todo el mundo se le olvida o desconoce que la Filarmónica de Berlín no es una institución pública, es una institución de derecho privado, claro, donde sí hay un interés público. Por supuesto, el Senado berlinés participa, apoya, le interesa. ¿Por qué? Pues es la orquesta icónica de la ciudad capital de Alemania desde entonces y hasta ahora. Es una de las grandes orquestas. Furtwängler fue severamente cuestionado de por qué se quedó ahí. Claro, por el otro lado estaba la figura de Arturo Toscanini, que se fue de Italia, sí, por antipatía al régimen de Mussolini. Pero no es exigible el acto heroico. Quedarse en el propio país y seguir trabajando no es en forma alguna un delito. Furtwängler fue exonerado. Pero mira, vamos a Heidegger. Bueno, Heidegger. El gran dios de la filosofía. Que cometió barbaridades intelectuales al elogiar una política de la cual después difícilmente podía retractarse. O la manera en que atacó a maestros suyos, que no los protegió, los atacó de una manera brutal. El caso de Heidegger es lamentabilísimo. Eso es lo interesante. Siendo uno de los más grandes filósofos del siglo XX, yo te diría casi uno de los poetas de la filosofía, porque era un literato formidable, y si lo leemos como poesía, quizá entendamos más a Heidegger, pero tuvo actitudes absolutamente contradictorias que quizás son parte de la naturaleza del espíritu humano. Voy a poner otro caso, Shostakovich. Shostakovich era un niño prodigio, arropado por el régimen. Ajá. Escribe una primera sinfonía de vanguardia y luego escribe dos sinfonías absolutamente panfletarias. La segunda y la tercera sinfonía son sinfonías prácticamente de panfleto del Partido Comunista Soviético. Ahora, ¿qué ocurre? Prepara una sinfonía, que es la cuarta, y recibe una crítica severísima por su ópera llamada Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Una ópera que llevaba 2 años llamando la atención no solamente en Rusia, sino fuera de las fronteras rusas y de la Unión Soviética. Pero resulta que Stalin fue a una función y no le gustó. Y al día siguiente, una carta editorial anónima, prácticamente todo el mundo sabía que era Stalin quien estaba diciendo. Si son esas cartas que llegan de milagro, ¿no? Exactamente, dijo que se trataba de cacofonía en lugar de música, y entonces Shostakovich se vio privado de la posición
que estaba ocupando y sobre todo amedrentado. Se da cuenta que pasaba malas noches, que tenía una maletita lista para cuando se lo llevaran al campo de trabajo. Y ahí viene algo que le quiero preguntar. A ver. La relación del artista con el poder. ¿Quién pone el límite? ¿El poder o el artista? El poder nunca va a poner límites. Jamás. Nunca. Es el artista. Es el individuo. Exactamente. Y no tiene que ver con ideología, Raúl, tiene que ver con ética, maestro. Y con la naturaleza misma del poder. Es decir, la lógica del poder es conservarse y acrecentarse al precio que sea. Y si se puede perdurar. Claro. ¿Sí? Es decir, ahí está la conservación del poder. Sí, es claro. decir, nadie que alcance el poder, salvo casos de veras excepcionales. Por ejemplo, a mí me resultó llamativísima la renuncia en su momento, la abdicación de Benedicto XVI. Por decir, bueno, un papa que dice, ya no puedo, no tengo las suficientes fuerzas y me retiro. Sí. Ahora, siendo un líder de miles de millones de personas. Equipárenlo con la argumentación suave, llena de una narrativa primorosa de Nelson Mandela. Claro. ¿Sí? Bueno, evidentemente. Que ese es como el gran ícono para nosotros, ¿no? Sí, por su lucha por la libertad, por la equidad. No quiso venganza, no quiso nada más que buscar la unidad. No, yo creo que fue un individuo con una gran lucidez que vio más allá de lo que era su propio momento. Dijo, si yo no logro reconciliar la sociedad sudafricana internamente, este país no va a funcionar. No va a caminar. Y en lugar de vengarse de los años que padeció, construyó una sociedad que funciona. Negoció. El más alto nivel de inteligencia de los humanos, la negociación. Concederle al otro, ceder con, así como condolencia es dolerse con. Entonces, ceder mutuamente significa hallar un punto de la pasión del encuentro. otro. Exactamente. Hallar un punto de encuentro, que es lo que permite justamente que las sociedades vayan evolucionando favorablemente. Apostar a la discordia. Bueno, a ver, justamente, ¿cómo se denomina la Gran Plaza en París? La Concordia. La Concordia. ¿Después de qué? Después de que ahí estaba la señora la guillotina. Maestro. Después de que ahí corrieron ríos de sangre. Bueno, llega un momento en el cual hay que decir, basta, necesitamos concordia. Y yo creo que necesitamos concordia en general. Es decir, las tensiones de la geopolítica que vivimos en este momento, la manera como se está amedrentando el pensamiento crítico por doquier. Yo no soy de los que piensa que la historia se repite puntualmente. No es que haya una especie de karma a la manera de la religión, de ciertas religiones que piensan en la reencarnación, pero sí creo que debemos estar siempre atentos porque el poder acecha y la libertad la debemos defender en todo momento. Y para tratar de cerrar esto, la libertad huele a tinta, la libertad suena a armonía, la libertad disfruta el ojo humano ante una plástica. El artista nunca debe confundir ideología con política. Son dos cosas completamente diferentes. El artista tiene la capacidad de hacer una gran política a través de una gran creación y de provocarte nuevas ideas que ayuden a construir un mundo mucho mejor, maestro. Yo te diría, el artista necesita estar inmerso en lo político, pero no en la política. Es decir, pertenecer a la polis críticamente. Eso es. No seamos de izquierda o de derecha, cuidemos nuestras libertades. Entendamos que ese es el gran concepto. Maestro, muchas gracias. Gracias, querido Raúl, un placer.